¿Qué tal están? Bienvenidos. El pensamiento de Julián Barbour. Realmente es interesante saber algunos aspectos de su pensamiento porque la filosofía de Julián Barbour es muy interesante. Es un físico teórico británico nacido en 1937 y constituye una de las propuestas más radicales y provocadoras en la historia reciente del pensamiento físico-filosófico, situado en la intersección entre la cosmología, la mecánica cuántica, la relatividad y la filosofía del tiempo. Barbour ha desarrollado una visión del universo que desafía no solo las intuiciones del sentido común, sino incluso muchas de las presuposiciones de la ciencia. Y realmente eso tiene sus consecuencias, por ejemplo, en el estudio de la ciencia contemporánea. Su teoría de un universo atemporal, expresada de manera completa en obras como The End of Time de 1999, El fin del tiempo, se articula como una crítica profunda a la ontología tradicional del tiempo, postulando una visión del mundo como una colección de instantes estáticos, a los que denomina ahora y entre los que no hay una sucesión real. En este sentido, la obra de Barbour se convierte también en una especie de renovación contemporánea del eterno debate entre ser y devenir, con ecos de Parménides, Platón y Spinoza, pero en el contexto de la física moderna. De esta manera se puede decir que realmente merece la pena dedicar un espacio a, diríamos, explicar mejor los fundamentos filosóficos de Barbour, su relación con la física teórica, su crítica al tiempo como entidad real, el concepto de Platonia, la naturaleza del cambio, la influencia de Mach y Leibniz en su pensamiento, las implicaciones también metafísicas y epistemológicas de su propuesta, así como su relevancia para la cosmología cuántica. A lo largo de este vídeo, pues realmente trataré de captar la originalidad y profundidad de un pensamiento que, pese a desarrollarse desde la física, exige ser leído también como una metafísica radical de la realidad. Y en este aspecto tiene puntos de concordancia, por lo menos en un plan general, con lo que señala la filosofía de Zubiri. En cuanto al punto de partida, podemos pensar ¿qué es el tiempo? Es la pregunta fundamental que articula la filosofía de Julián Barbour y es aparentemente simple. ¿Qué es el tiempo? Pero este punto de interrogación, esta cuestión interrogativa, lejos de ser una cuestión secundaria o puramente académica, atraviesa el corazón de toda teoría física del universo, desde Aristóteles hasta Einstein, pasando por Newton, Leibniz y Kant. La naturaleza del tiempo ha sido objeto de intensos debates y en cada formulación científica el tiempo ha ocupado un lugar central, bien como dimensión absoluta del universo, en el caso de Newton, por ejemplo, o como relación de fenómenos, Leibniz, o como parte del tejido espaciotemporal, en el caso de Einstein. Sin embargo, Barbour rompe con todas estas concepciones para afirmar con radicalidad que el tiempo no existe. Esto parece algo muy, diríamos, radical decirlo, que el tiempo no existe, pero para Barbour la idea de que el universo transcurre en el tiempo es una ilusión psicológica y perceptiva, no una característica ontológica de la realidad. Esto lo acerca a algunas formulaciones también de la filosofía oriental, pero también lo distancia frontalmente de la física convencional. En vez de concebir el mundo como una secuencia de eventos que ocurren en el tiempo, Barbour propone que el universo consiste en realidad en una serie, según él, de configuraciones estáticas como fotografías o momentos, cada una completa en sí misma, sin necesidad tampoco de un flujo temporal que las conecte. Es pues una hipótesis realmente muy novedosa, pero él la afirma y la defiende. De hecho, por ejemplo, denomina Platonia el reino de los ahoras. La consecuencia ontológica más profunda de esta postura es la creación del concepto de Platonia, en efecto, inspirándose en la tradición platónica, de la cual toma tanto la idea de un mundo ideal como también la metáfora de las formas eternas o ideas eternas.
Barbour imagina un espacio matemático atemporal que contiene todas las posibles configuraciones del universo, a las que llama now, ahora, y cada ahora para él es una especie de mundo posible, un estado completo y autosuficiente del universo que no precede ni sigue a ningún otro. A su juicio, simplemente es. Y desde esta perspectiva, Platonia es, por tanto, una especie de universo estático, pero infinitamente rico. No es un devenir, sino un ser total. Para él, cada hora contiene toda la información del universo, podemos decir, en un momento determinado, como una especie de instantánea cósmica. No hay una flecha del tiempo que conecte unos con otros, unos espacios con otros, o unos planetas con otros, o unos sistemas astronómicos con otros, y si percibimos cambio o historia, ello se debe a que ciertos ahora contienen en su estructura interna información que sugiere una narrativa. Por ejemplo, recuerdos, estructuras de memoria, evolución de formas, etc. Pero esto es una impresión subjetiva, no una realidad objetiva. Y de esta manera se puede decir que la conciencia humana, desde su perspectiva y su experiencia del tiempo, no prueban que el tiempo exista, sino que están estructuradas, se podría decir, de manera que simulan su existencia. Así, nuestra memoria, nuestras huellas fósiles, por ejemplo, también nuestras sensaciones de duración, no son pruebas del tiempo, sino en realidad componentes de ciertos ahora particularmente estructurados. Esta idea recuerda también la concepción del bloque universal o universo de bloque defendido por algunos relativistas, pero Barbour va más allá, negando incluso la continuidad de ese bloque. En este sentido, se puede también decir que realmente todo esto ha causado una gran revolución en el ámbito físico y filosófico, y en cuanto a influencias filosóficas en su pensamiento se pueden destacar las de Leibniz, Mach y Parménides. Barbour no se considera filósofo profesional, pero sus ideas están profundamente informadas por una tradición filosófica rigurosa. Entre sus principales influencias destacan tres figuras clave, como ya he citado, Leibniz, por una parte, Ernst Mach y el antiguo Parménides. Y en cuanto a Leibniz, Barbour hereda la visión relacional del espacio y del tiempo. No existen como sustancias o entidades absolutas, sino como relaciones entre cosas. Esta concepción relacional es esencial para comprender, en realidad, cómo Barbour puede prescindir del tiempo, ya que si el tiempo no es más que una relación entre cambios, entonces quizás podemos describir el universo únicamente mediante relaciones espaciales entre configuraciones, y el mundo de esta manera sería entonces un conjunto de estados relacionales sin necesidad tampoco de una cronología que los atraviese. De Mach extrae la crítica a los conceptos absolutos de la física newtoniana, por ejemplo, especialmente la noción de inercia y la necesidad de un marco de referencia universal, que para él no es necesario. Mach afirmaba que solo el movimiento relativo entre los cuerpos tiene significado físico, se podría decir. Barbour toma esta idea y la radicaliza. No solo el movimiento, sino también el cambio y el tiempo pueden ser eliminados del modelo físico siempre que conservemos las relaciones internas entre, se puede decir, las configuraciones. Parménides, por su parte, también representa la raíz ontológica más profunda de su pensamiento. El filósofo presocrático afirmaba que el ser es uno, inmóvil, eterno e inmutable, y que el cambio es una ilusión. Aunque Barbour no acepta literalmente esta doctrina, su visión de Platonia como un mundo de seres estáticos que no evolucionan, sino que simplemente son, resuena claramente con el parmenidismo.
con el pensamiento de Parménides. En cierto sentido, Barbour realiza una física parmenidea moderna, articulada en términos de geometría y mecánica relacional. Y también esto es clave para entender mejor su pensamiento. En cuanto a la ilusión del tiempo y la mente humana, se pueden decir varias cosas. Primero, que es una de las cuestiones más complejas y sugerentes del pensamiento de este pensador, de Barbour. Es su explicación de por qué experimentamos el tiempo si éste no existe. Su respuesta es una combinación de epistemología o teoría del conocimiento, neurociencia y ontología. Ciertos ahora contienen dentro de sí estructuras que simulan la temporalidad. Por ejemplo, en un determinado ahora podemos tener, sin duda, recuerdos, huellas fósiles, textos históricos, todo lo cual da la sensación de un pasado. Pero ese pasado no existe como tal, no está detrás de nosotros ni en ningún lugar. Simplemente este ahora contiene configuraciones que llamamos recuerdos, igual que otro ahora puede contener también la configuración de una montaña. En este sentido, pues se puede decir que, según él, el flujo del tiempo es una emergencia subjetiva, no una realidad externa. Como afirma en su obra El fin del tiempo, los cerebros humanos están construidos de tal manera que ciertos ahora pueden parecer que están organizados según patrones que llamamos causales o temporales. Pero esto no implica que exista una dimensión que podemos denominar temporal real. Y además esta tesis tiene implicaciones enormes, tanto filosóficas como científicas. Por un lado, pone en cuestión toda la base de nuestra percepción temporal y nuestra identidad personal. ¿Qué soy yo si no existe un pasado que me constituye? Por otro, sugiere que la física puede ser formulada sin depender del tiempo como parámetro. Y esto también es algo clave. Y desde esta perspectiva también podemos decir que podemos considerar que la física se puede entender sin tiempo, desde el formalismo de Barbour, ya que este pensador no se limita a proponer una tesis metafísica, también desarrolla un formalismo físico que permita describir el universo sin hacer referencia al tiempo. Esta es la parte más técnica de su propuesta, pero también la que le da su fuerza como teoría científica. Y en cualquier caso, podemos decir que en lugar de utilizar ecuaciones dinámicas donde el tiempo aparece como una variable independiente, como en la mecánica, por ejemplo, de Newton, o la relatividad general, Barbour intenta formular las leyes del universo en términos puramente espaciales o configuracionales. Uno de sus modelos más conocidos, sin duda, es el de la dinámica de las formas, donde el universo se describe como una evolución en el espacio de las formas puras, sin necesidad de un reloj externo. Esto también es algo revolucionario en el ámbito de la física y de la metafísica. La idea clave es que para él el universo es mejor comprendido como una serie de configuraciones geométricas cuyas relaciones internas permiten reconstruir una secuencia aparente de evolución, aunque esta no sea real. Este enfoque ha sido también desarrollado en colaboración con físicos como Niall o Murchada y Tim Kozlowski y conecta con algunos aspectos de la teoría cuántica de la gravedad y de la cosmogonía o de la cosmología sin tiempo, como la propuesta de Wheeler-DeWitt. También hay que decir que en la ecuación de Wheeler-DeWitt, que intenta combinar la relatividad general y la mecánica cuántica, el tiempo desaparece del formalismo matemático. Esto ha sido también interpretado por algunos como una anomalía, pero Barbour lo ve en realidad como una confirmación de su tesis. El tiempo no es un ingrediente fundamental del universo desde su planteamiento, y esto también tiene sus implicaciones, como es natural.
En cuanto a las consecuencias filosóficas, pues hay varias. Está la cuestión de la identidad, la causalidad y la libertad, sobre todo. Las implicaciones filosóficas de la propuesta de Barbour son inmensas. Si el tiempo no existe y el universo está compuesto más bien por una colección atemporal de ahoras, entonces conceptos como causalidad, identidad personal, libertad o progreso deben ser replanteados profundamente, o puestos entre paréntesis, podríamos decir. En cuanto a la identidad personal, nuestra idea de ser, el mismo individuo, a lo largo del tiempo, se basa en una continuidad temporal, pero si el tiempo no existe, entonces yo no existo como una entidad que persiste. Hay ahoras que contienen, se podría decir, configuraciones neuronales que creen ser yo, pero no hay un yo que atraviese esos ahoras. Y también está la cuestión de la causalidad. El principio de causalidad también depende del tiempo. Si no hay antes ni después, ¿cómo puede haber causa y efecto? Barbour sostiene que podemos reinterpretar la causalidad como una relación entre estructuras dentro de un mismo ahora, no como un proceso dinámico. Y también, en cuanto a la libertad y el determinismo, la idea de libre albedrío, que presupone un sujeto que elige en el tiempo, también debe ser repensada. En Platonia todos los ahoras existen igualmente. No hay decisiones, solo configuraciones que parecen implicar decisiones. Y esto es suficiente para entender la evolución. Y de esta manera se puede decir que también estos pensamientos han recibido numerosas críticas y ha habido malentendidos en la recepción de las teorías de Barbour. La filosofía de Barbour ha sido tanto celebrada como criticada. Algunos físicos la consideran especulativa o innecesariamente metafísica, mientras que otros físicos la ven como una posible solución a problemas fundamentales en cosmología cuántica, por ejemplo. Y el debate continúa. Uno de los malentendidos más frecuentes es pensar que Barbour niega la utilidad del tiempo en la vida cotidiana o en la ciencia aplicada, nada más lejos de la realidad. Lo que él niega es que el tiempo tenga una existencia ontológica fundamental, pero reconoce que es una herramienta útil o muy útil en ciertos niveles de descripción. Su propuesta es más bien una reconstrucción, se podría decir, ontológica de la base de la física, no un rechazo de la experiencia humana del tiempo. Y esto es importante destacarlo para evitar confusiones. Por otro lado, algunos filósofos critican que su teoría no resuelve realmente el problema del cambio, sino que lo elude. ¿Por qué ciertos ahoras parecen ordenados y otros no? ¿Qué mecanismo determina qué ahoras contienen recuerdos y cuáles no? Son preguntas abiertas y, a pesar de estas críticas, la influencia de Barbour ha crecido, especialmente entre aquellos interesados en los fundamentos de la física. La cosmología cuántica y la filosofía del tiempo pues tienen en cuenta estas teorías de Barbour. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.